¿Alguna vez te has preguntado quién escribió la historia que conocemos? ¿Quién decidió qué era verdadero, qué era importante y qué debía enseñarse? ¿Cómo sabías que esto era verdad y por qué? Este video es una invitación a mirar más allá del relato oficial y a preguntarnos qué saberes fueron silenciados y por qué. La historia que nos contaron es lineal, progresiva y tiene una sola dirección, del Medio Oriente a Europa y de Europa a Estados Unidos. Nos dicen que allí nació el conocimiento, la civilización, el desarrollo, pero la verdad es que en esta historia faltan muchas voces, la de las mujeres, la de los pueblos indígenas y la de los negros. Se nos ha enseñado que básicamente lo europeo es lo civilizado y que lo demás es superstición, atraso, ignorancia, submundo, un país en desarrollo. Se nos ha dicho que el saber solo existe si nace en la ciencia o en la filosofía occidental. Nos dicen la ciencia moderna nació en un contexto profundamente patriarcal y colonial. Como ya sabemos, los hombres blancos y adinerados pudieron acceder a las universidades y a las sociedades científicas. Pero la verdad es que muchos saberes fueron tomados de mujeres yerbateras, de pueblos indígenas y de culturas no occidentales. Pero una vez apropiados, esos mismos saberes fueron despreciados. Entonces se apropian de los saberes y en ningún momento dan reconocimiento a estas mujeres, a estos indígenas y a estos negros. Ejemplo de esto, la botánica. Las plantas americanas fueron clasificadas por hombres europeos. Eso enfoca, hay una parte que enfoca harto en el libro. Se borran de estas plantas los nombres ancestrales que tenían y los usos tradicionales que las mujeres le daban. El cuerpo, otro ejemplo es que el cuerpo de la mujer es objeto de estudio. Nosotras anteriormente no solo fuimos excluidas del conocimiento, sino que fuimos convertidas en objeto de estudio. Se nos diagnosticó como histéricas, locas, se dijo que no teníamos ni razón, ni placer, ni voz, que básicamente nosotras necesitábamos o nos diagnosticaban para estar mejor un matrimonio porque básicamente no teníamos, nos sentíamos frustradas porque era como si estuviéramos castradas. Los hombres estudiaron nuestros cuerpos, ciclos, nuestras emociones, en ningún momento escucharon. Si una mujer quería estudiar su propio cuerpo, obviamente esto no era válido. Incluso en la medicina actual hay muchas cosas que no se toman en serio y esto es resultado de siglos de exclusión y prejuicio en la producción pues, del saber como tal. Nos han hecho creer que pues nosotras no hemos producido conocimiento, que las culturas indígenas no tenían ciencia, que no había historia antes de llegar a la Europa, pero eso no es cierto. Lo que pasa es que esos saberes fueron silenciados, ridiculizados o simplemente fueron ignorados. Entonces, como tal, la ciencia moderna no es neutral ni objetiva, simplemente fue construida con una perspectiva de los hombres europeos de élite y por eso es tan importante cuestionarnos y buscar recuperar y contar nuestra historia desde otros cuerpos, otras memorias y otras realidades. Recuperar los saberes silenciados no solo es un acto de memoria, es un acto de justicia. Hola, Joelica Barcas, ¿cómo estás? Primero que todo, agradecerte por aceptarme esta entrevista. Te voy a realizar dos preguntas y ya tú me das la perspectiva que tengas sobre cada una. Y también quiero que por favor me hagas un pequeño resumen de tu formación académica. Hola Camilo, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptarme esta por este espacio académico que brindas para poder pues compartir conocimiento que es muy importante. Bueno, como mencionaste, mi nombre es Joelica Barcas, soy licenciada en Español y Literatura de la Universidad del Atlántico, soy psicóloga de la Universidad de la Costa Q, soy especialista en legislación y política educativa y adelanto estudios de maestría en estudios literarios. Entonces, es muy importante este espacio para poder compartir el conocimiento. Trabajo actualmente en la Universidad de la Costa como docente universitaria y he adelantado estudios de investigación asesorando a chicos que ya están a puertas de graduarse, asesorándolos en todo lo que tiene que ver su proyecto de grado y demás. Y he escrito algunos artículos en torno al rol de la mujer en la literatura y también he adelantado estudios en torno a
el stand-up comedy como forma de literatura. Entonces, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo han afectado las construcciones de género en la forma en que se define conocimiento válido? Bueno, realmente lo que considero y lo que ha sucedido históricamente es que la epistemología siempre ha estado marcada por la masculinidad, es decir, por los hombres, entendiendo los roles que ellos han tenido socialmente desde sus inicios. Por ejemplo, los hombres han tenido la capacidad de poder acceder a estudiar, de poder acceder al conocimiento, mientras que las mujeres en su rol han estado relegadas a otras acciones que las limitan en el saber. Entonces, ¿qué pasa con eso? Eso hace que el conocimiento que produzcan los hombres tenga más peso a nivel científico y tenga más validez. Pero las mujeres, como no han tenido ese acceso a educación, te hablo históricamente, ¿no? Desde las épocas anteriores a la que estamos ahora, que es la modernidad. Las mujeres, pues lógicamente, han estado relegadas y no han podido acceder. Si tú te das cuenta, antes, cuando mandaba la iglesia, cuando la iglesia era la que gobernaba a través del poder político, que tenía, digamos, con el Estado, las mujeres no tenían la capacidad de poder estudiar. Entonces, eso les coartaba el hecho de su producción de conocimiento, porque la iglesia decía que las mujeres solo nacían para que se les cortara el cabello, para que les creciese y se les cortara. Entonces, eso es muy diciente para poder validar el conocimiento. Otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta, y es que de todos los estudios, o sea, de todos los estudios, de toda la filosofía, de todo lo que se ha producido, siempre se habla a nivel de hombre, pero esa categoría hombre intenta encerrar a los dos, a mujer y a hombre. Pero ¿qué pasa? Hay una negación a la feminidad. ¿Por qué? Porque no se incluye entonces hombre y mujer, sino que solamente se dice la palabra hombre. Entonces es muy importante que esa situación o esos aspectos se vayan eliminando desde una revolución académica donde las mujeres puedan tener mayor participación. Entonces, es muy importante que, como te digo, a través de una revolución académica, esa situación pueda cambiar para que el conocimiento que producen las mujeres también sea válido. Ah, bueno, gracias. La segunda pregunta es, ¿qué lugar crees que deben tener los saberes silenciados en el futuro de nuestras sociedades? Bueno, en primera medida, esos saberes que han sido silenciados a través de la historia, empezando, por ejemplo, con el tema de la hoguera, cuando las mujeres eran catalogadas de brujas, yo creo que esos saberes silenciados deben recogerse a través de la construcción de una memoria histórica, porque es que esa memoria histórica nos permite a nosotros en algún momento remitirnos e ir a mirar qué pasó en ese momento para no volver a repetirlo, es decir, para no volver a hacer esas mismas acciones que se hicieron en el pasado. Y también ese conocimiento silenciado en el futuro tiene que ser visible y diversificado para que pues, todas las personas puedan acceder a él. Entonces, creería yo que tienen que estar en esas dos posiciones. Primero, reconstruyendo memoria y segundo, diversificando lo que sabían estas personas o lo que intentaron contar estas mujeres que en algún momento fueron silenciadas. Ah, bueno, muchas gracias. Este capítulo despliega un recorrido amplio por las diversas formas en las que el saber científico, académico, literario y artesanal ha sido construido y validado a partir de experiencias masculinas, relegando o invisibilizando las aportaciones femeninas. Voy a darles un recorrido breve por 7 ámbitos en los que el saber se construyó históricamente desde lo masculino y dejó fuera estas contribuciones femeninas. Para empezar, la idea de objetividad científica nos ha vendido la ilusión de neutralidad. Sin embargo, como recuerdan autoras como Helen Logino, los sesgos culturales de género, raza y clase influyen en las hipótesis, los métodos y las conclusiones. Por ejemplo, los síntomas de infarto en mujeres suelen interpretarse como psicológicos, retrasando diagnósticos y tratamientos, cuando en realidad estas siguen siendo la principal causa de muerte en femeninas. En segundo lugar, hasta el siglo XX, la educación superior fue casi un feudo masculino. Solo después de 1920 las mujeres comenzaron a romper barreras, y en la Unión Soviética llegaron a representar en 1970 el 58% de ingenieras y el 76% de médicas, pero fuera del caso soviético la brecha de acceso se mantuvo durante décadas. En tercera instancia, teorías como la frenología o el darwinismo social se valieron de la objetividad para justificar la desigualdad racial. Sin embargo, estudiaban a las poblaciones negras desde lentes coloniales y ocultaban las relaciones de poder tras conclusiones sesgadas. Por otro lado, muchas mujeres inventoras quedaron fuera de las historias, como Catherine Metcalfe, que redujo el costo de producción de sombreros en el siglo XIX, Marie Curie, que descubrió el polonio y el radio, y Heidi Lamar, que desarrolló las bases del Wi-Fi. Sin embargo, sus nombres apenas sobreviven en relatos especializados.
Si hablamos en términos de literatura, Mary Shelley tuvo que publicar Frankenstein bajo un seudónimo masculino. Las hermanas Bronte firmaban con nombres masculinos como Currer, Elise y Acton Bell, y figuras fundamentales del boom latinoamericano como Elena Garro o Elisa Mujica quedaron muy al margen hasta décadas después. Por último, en la esfera doméstica y en las cocinas coloniales, las mujeres negras, indígenas y mestizas preservaron saberes de herbolaria, partería y gastronomía que alimentaron a generaciones, y el tejido etiquetado como artesanía femenina se convirtió en un espacio de escritorio y de memoria colectiva en el que las mayas y quichas ocultaron grafías en sus huipiles. Tengo una especialización en enseñanza de la historia en la Universidad Javeriana con el trabajo de investigación que tú acabas de mencionar. Hice una maestría en historia también en la Universidad Javeriana también, donde me fui por el lado de la historia urbana y terminé un doctorado en bioética en la Universidad del Bosque, pero en este caso ya me aproximo de nuevo a los temas de las mujeres en los procesos históricos de Bogotá. Ese es más o menos mi trabajo. Me interesa muchísimo el tema pues, que ustedes están trabajando ahora en su curso, porque pues, dentro de los estudios de género todavía pues, uno se da cuenta que, pues, que la mujer, por más que ha luchado desde el principio del siglo XX, sobre todo de la década de 1920, para ser parte de la historia, para escribir la historia, pues ha tenido algunas dificultades. Entonces, más o menos esa es como mis intereses dentro de estos temas. Vale, muchas gracias. Como primera pregunta, ¿cree usted que la historia de Colombia sería diferente si las mujeres hubieran tenido más voz en la escritura de la narrativa histórica colombiana? Aunque las mujeres sí han participado dentro de la escritura, Colombia es un país que tiene algunas limitantes con respecto a la escritura de la historia, ¿no? Yo creería que sería la historia, la escritura de la historia hubiera tenido unas características diferentes si las mujeres pudiéramos participar no solamente en la historia, sino en otros espacios académicos donde pudiéramos tener algunas fuerzas, ¿no? No fuéramos tan limitadas. Y no solamente es que no hay la apertura de que haya la visibilización de la escritura en historia, sino que tampoco existe la visibilización de la participación de las mujeres en la historia, ¿sí? Entonces sigue siendo una historia oficial. Entonces la historia de género, la historia de la mujer termina siendo una historia que se enmarca dentro de la historia, dentro de las escuelas historiográficas de los anales, historia desde abajo, ¿no? Donde estamos todas esas otras personas que no hacemos parte de esa historia oficial, de los militares, de los presidentes, de los grandes empresarios, sino que somos los demás. Se hacen algunos ejercicios donde se involucra a las mujeres, pero no con una fuerza importante. De pronto, si existiera esa posibilidad, esa apertura de historiadoras que hablan de las mujeres dentro de la participación de los procesos, pues nos estaríamos devolviendo casi que al siglo XX, en los años de 1920, cuando hay esa primera oleada, esa oleada de género, donde las mujeres dicen, bueno, nosotras hacemos parte de la historia y nosotras podemos escribir historia, que es una parte de ese proceso, ¿no? Y eso lo dice Michelle Perrot y lo dice Joanne Scott y, bueno, otras historiadoras donde luchan por escribir la historia de las mujeres, ¿no? Que hay muchos ejercicios muy valiosos desde ese punto de vista. Luego aparecen, pues, las historias de género, donde se empieza a hablar de la mujer, la participación de la historia. ¿Mm? Pero aquí en Colombia es muy cerrado eso. Bien, entonces eso es. Me parece perfecto. Como última pregunta, Diana Uribe utiliza el término de saberes femeninos o de conocimientos femeninos para actividades como lo son tejer, cocinar, en este caso nuestro capítulo sería escribir. Entonces mi pregunta se basa en si las habilidades y actividades que describe pueden ser realizadas por personas de cualquier género, ¿no se estaría contradiciendo al catalogarlo como saberes femeninos? Son saberes que tradicionalmente se le han delegado a la mujer, ¿sí? Tradicionalmente en la historia del mundo entero. Pero pienso yo que en este siglo XXI
hay unas lógicas muy diferentes y muy interesantes en la medida en que, por ejemplo, los hombres se han vuelto personas funcionales, ¿sí? Entonces, hoy día, ya la tradición, lo que se le daba a la mujer, esas obligaciones, ha trascendido también al hombre y a los diferentes géneros. Vale, muchas gracias, profesora Ángela, por el tiempo y por los comentarios positivos. Espero encontrarte de nuevo en alguna otra oportunidad. Gracias, Jairo Andrés, gracias, María José. Bueno, aquí estaré siempre que ustedes necesiten cualquier cosa, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias por tenerme en cuenta de nuevo y muchas gracias al curso donde van a escuchar esta entrevista. Listo, muchas gracias, concejal Kena. Tenemos una pregunta fundamental para ti. La pregunta es, ¿qué rol tiene la mujer actualmente en la modernidad? Y además, ¿qué proyectos de acuerdos has llevado a cabo para el empoderamiento femenino? Bueno, creo que el rol de las mujeres cada vez, digamos, ha sido muchísimo más dinámico en todas las esferas, ¿no? No solo, digamos, políticas, sino profesionales, científicas y demás, pero ha sido producto también de la lucha de nosotras, ¿no? No ha sido, digamos, nada regalado y es bastante complejo. Para darles un ejemplo, de 45 concejales en el Consejo de Bogotá, solo 11 somos mujeres. Y la paridad, siempre salen en las campañas políticas a decir hay paridad, que las mujeres, pero la realidad es esta. Y de esas 11 concejalas, solo 5 somos del pacto histórico y podemos decir que el único partido político que en verdad asume este reto de la paridad es el pacto histórico, no solo porque en sus listas están organizadas de manera cremallera, hombre-mujer, sino que nosotros vemos en realidad que hay un reconocimiento al liderazgo de las mujeres y sobre todo a la historia que nosotros traemos. Desde el Consejo de Bogotá y desde mi ejercicio como edilesa anteriormente en la localidad de Teusaquillo, pues ha sido una lucha intrínseca para nosotros. Particularmente quería comentarles de 3 proyectos de acuerdo que en este momento están radicados en el Consejo y estamos a la espera de que se dé el primer debate. El primero es de violencias basadas en género en las corporaciones públicas como el Consejo de Bogotá, como las juntas administradoras locales, que van a ser fundamentales para tener las garantías políticas y de debate y de discusión en esos escenarios. Más allá de cualquier ideología política es el pensamiento de las mujeres en este caso. Lo otro es, queremos nombrar la calle Diana Navarro, que fue una gran activista trans para Bogotá, y queremos que una de las calles de Bogotá sea, digamos, insignia de esa lucha. Y el tercero, que ha sido, digamos, muy polémico acá y que ha sido una de mis banderas en el Consejo, es todo lo que tiene que ver con defender los derechos de la diversidad, pero en este caso de la población más vulnerable, LGBTIQ+, que es la población trans. Entonces, lo que nosotros queremos en este proyecto de acuerdo es que haya un cupo mínimo laboral para las personas trans que tienen una vinculación laboral bastante difícil, no solo en lo público, sino en lo privado. Perfecto, concejal, muchas gracias. Gracias por a tu tiempo. ustedes. Que estén bien. Chao. Bueno, ya para finalizar acerca del libro de las mujeres a través de la historia, podemos decir que las mujeres han sido silenciadas. En esta parte del libro se analiza cómo las mujeres han sido silenciadas y marginadas a través de la historia. Se exploran temas como la exclusión de las mujeres en la educación y la política. También temas como la opresión y la violencia contra las mujeres y la falta de representación a través de la historia y la literatura. El autor destaca cómo las mujeres han sido invisibilizadas y cómo sus voces y experiencias han sido ignoradas o distorsionadas, también como seres. En esta parte del libro se explora la humanidad y la complejidad de las mujeres a lo largo de la historia. Se analiza temas como la opresión y cómo ha luchado por la igualdad y la justicia. El autor también destaca la agencia y la resiliencia de las mujeres y cómo han contribuido a la sociedad de manera significativa. En la última parte del libro se analiza cómo las mujeres siguen siendo silenciadas y marginadas en la actualidad. También la falta de representación en la política y la economía y la necesidad de una mayor representación de la igualdad y la justicia. El autor también destaca la importancia de escuchar y amplificar las voces de las mujeres y de trabajar hacia un futuro más justo y equitativo. En conclusión, podemos decir que este libro es una obra que busca reivindicar
la historia de las mujeres y reconocer su contribución a la sociedad. Es un llamado a la reflexión y la acción para lograr una mayor igualdad y justicia para las mujeres. Algunos de los ejemplos que podemos tener de mujeres que han hecho parte de la historia son líderes políticas, tenemos como por ejemplo a la reina Cleopatra, tenemos a la reina Isabel I de Castilla, María Curie y Indira Gandhi. En ciencias y inventoras tenemos a María Curie, que pues como todos sabemos es la química. También tenemos artistas y escritoras como Frida Kahlo, Emily Dickinson y Sofía Anguissola. También activistas y feministas como Rosa Parks y Malala Yousafzai. Estos son solo algunos de los ejemplos de mujeres importantes en la historia. Hay muchas otras mujeres que han hecho contribuciones significativas en los diferentes campos y que merecen ser más reconocidas. Gracias, concejal Heidi, por el día de hoy. Te vamos a hacer una pequeña pregunta acerca del rol de las mujeres, específicamente en la política. La pregunta es, en la modernidad, ¿qué rol tiene la mujer en la política principalmente? Y además, ¿qué proyectos de acuerdo has generado en pro del empoderamiento femenino? Bueno, lo primero es que es importante que entre más mujeres participemos en la política, pues más influimos en las decisiones que se toman. Aquella frase que nada sobre nosotras sin nosotras, y teniendo en cuenta que las mujeres llegamos a la política no solamente a hablar de temas de mujeres, sino por supuesto para incidir en todas las decisiones y que seamos incluidas en ellas. Sigue siendo muy rica la participación en escenarios de corporaciones, de elección popular. Por lo menos acá pasamos de ser 15 a ser 11 mujeres elegidas, pero bueno. Y en cuanto a proyectos de acuerdo, yo sí creo que hay que enfatizar como la transversalización que tiene que haber del enfoque de género en materia de los proyectos de acuerdo, especialmente los de iniciativa de la administración, que son los que tienen impacto fiscal. O sea, nosotros casi que hacemos un saludo a la bandera, lo que presentamos, pero puedo hablarles de algunos, como por ejemplo uno, que es pues la creación de la Comisión Legal de la Mujer, que se fue de nuestra autoría. Otro que es un proyecto de acuerdo que está en este momento discutiéndose para prevenir el acoso sexual callejero, y tenemos otro para el tema de la prevención de la violencia política en contra de las mujeres, en política, que estamos en política, y tenemos uno que vamos a presentar próximamente, y si nos quieren colaborar, pues estamos como atentas a recibir sugerencias, que es digamos, generar mecanismos para que por lo menos los tenderos, aquellos lugares donde las mujeres en los barrios van en primera instancia, puedan tener atención en materia de violencias basadas en género, como las tiendas, el lugar como cercano, más cercano que se puede llegar a tener. Listo, perfecto. Muchas gracias, concejal, por tu tiempo. Que tengas muy buen día. Listo.